Capítulo 4. Prueba el poder de la oración. Los expertos en bienestar y salud suelen utilizar la oración en su terapia. Contrariedades, tensiones y dificultades pueden ser producto de falta de armonía interna. La oración restaura el armonioso funcionamiento de cuerpo y alma. Un amigo mío, que es fisioterapeuta, explicó a un hombre nervioso al que le daba un masaje: Dios opera por medio de mis dedos mientras trato de relajar su cuerpo. En tanto trabajo en su ser externo, usted pide a Dios relajación interior. Esta idea era nueva para el paciente, pero como estaba de ánimo receptivo, intentó hacer pasar por su mente pensamientos de paz. El efecto relajante que esto tuvo en él le causó asombro. Jack Smith, operador de un gimnasio que frecuentan personas notables, cree en la terapia de la oración y la usa. Refiere que mientras explora a sus clientes en busca de sobrepeso físico, indaga también en su sobrepeso espiritual, porque dice: es imposible sanar físicamente a una persona si no se le sana antes espiritualmente. Un día el actor Walter Huston se sentó frente al escritorio de Jack y vio que un gran letrero en la pared ostentaba estas letras: LOALPQTRP. Sorprendido, le preguntó: ¿qué significan esas letras? Jack rió y dijo: las oraciones afirmativas liberan poderes que consiguen resultados positivos. Houston se quedó boquiabierto. Jamás pensé que oiría algo semejante en un gimnasio. Uso métodos así para picar la curiosidad de la gente y que pregunte qué significa tal cosa. Eso me da la oportunidad de decirle que estoy convencido de que las oraciones afirmativas siempre dan resultado. Jack ayuda a otras personas a mantenerse en buena condición física y cree que la oración es tan importante, si no es que más, que el ejercicio, los baños de vapor y un buen masaje. Es parte vital de un proceso de liberación de poder. Dice un psicólogo famoso: la oración es el poder más grande del que disponemos para resolver nuestros problemas personales. Su capacidad me deja estupefacto. El poder de la oración es una manifestación de energía. Así como existen técnicas científicas para liberar energía atómica, también hay procedimientos científicos para liberar energía espiritual mediante el mecanismo de la oración. Incluso el poder de la oración parece capaz de normalizar el proceso del envejecimiento, pues impide o limita el malestar y el deterioro. No hay razón de que tú pierdas la energía básica o fuerza vital, ni de que te debilites y desanimes por el solo hecho de acumular años. Tampoco la hay para que permitas que tu espíritu decaiga o pierda brillo. La oración te puede reanimar cada noche y renovar cada mañana. Encontrarás la solución a tus problemas si permites que ella impregne tu subconsciente. La oración tiene la facultad de lograr que tus reacciones sean siempre correctas y sensatas. Si la sumerges en tu subconsciente, podrás rehacerte. Ella libera poder y lo mantiene fluyendo sin trabas. Si hasta ahora has rezado de cierto modo, y aún si este te ha traído bendiciones, lo que sin duda ha ocurrido, quizá puedas orar con más provecho si varías este patrón y experimentas con otras fórmulas. Es importante que te percates de que, cuando oras, tratas con el poder más grande del mundo. No olvides que el secreto de la oración es encontrar el proceso más eficaz que abra con humildad tu mente a Dios. Una ilustración del uso científico de la oración es la experiencia que tuvieron dos famosos industriales mientras celebraban una reunión acerca de un asunto técnico y de negocios. Podría pensarse que estos señores habrían abordado este problema sobre una base puramente técnica, pero hicieron eso y más. También oraron para resolverlo. Al no obtener resultado, convocaron a un predicador rural, porque, como explicaron en la Biblia, la fórmula para rezar es: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acudieron a una fórmula más: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Así oraron los 3, y para no errar también aplicaron al problema varias técnicas
como las de estas citas: hágase en vosotros según vuestra fe, Mateo 9:29, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, Marcos 11:24. Estos hombres son científicos lo bastante serios para requerir una explicación precisa de la operación de las leyes espirituales, pero se contentan con el hecho de que esas leyes operen cuando se emplean las técnicas apropiadas. Aunque no podemos explicarlo, lo cierto es que nuestro problema nos sobrepasaba. Este método surtió efecto y obtuvimos un resultado estupendo. Añadieron que, al parecer, fe y armonía son factores importantes en el proceso de la oración. Hace varios años, un hombre puso un pequeño negocio en la ciudad de Nueva York, al que caracterizó como un pequeño agujero en la pared. Tenía un empleado. Años después, el negocio se mudó a una oficina más grande y luego a una amplia sede. Se volvió una empresa de éxito. El método de negocios de ese individuo, tal como él mismo lo describió, fue llenar de oraciones y pensamientos optimistas ese pequeño agujero en la pared. Declaró que el trabajo arduo, el pensamiento positivo, el precio justo, el trato correcto a la gente y el tipo apropiado de oración siempre dan resultado. Dueño de una mente creativa y singular, ideó una fórmula simple para resolver sus problemas y superar sus dificultades mediante el poder de la oración. Se trata de una fórmula curiosa que he practicado y sé por experiencia que funciona. Se le ha sugerido a muchos otros, quienes también han descubierto su valor. Hoy te lo recomiendo a ti. Dicha fórmula es: 1. Oracioniza. 2. Imaginiza. 3. Realiza. Por oracioniza, mi amigo entendió un sistema diario de oración creativa. Cuando surgía un problema, él rezaba para exponérselo a Dios de manera simple y directa, pero no hablaba con él como si fuera un ser colosal, lejano y misterioso, sino que lo concebía como alguien que estaba con él, en su oficina, en su casa, en la calle, en su automóvil, siempre a su lado como un buen amigo o colega. Interpretaba esto como que él debía pasar cada día hablando con Dios en forma normal y natural de las cosas que tenía que cometer y decidir. La presencia divina terminaba por dominar su conciencia y en última instancia su subconsciente. Oracionalizaba su vida diaria. Rezaba mientras caminaba o conducía su automóvil o mientras llevaba a cabo otras actividades rutinarias. Llevaba de oración su vida cotidiana. No solía arrodillarse para hacerlo, sino que, por ejemplo, le decía a Dios como si se tratase de un amigo: ¿qué haré con esto, Señor? O dame una idea sobre tal o cual cosa. Oracionizaba su mente y, por lo tanto, oracionizaba sus actividades. El segundo punto de su fórmula de oración creativa es imaginizar. El factor básico de la física es la fuerza, el de la psicología, el deseo alcanzable. Quien da por supuesto que tendrá éxito suele tenerlo. Quien supone que fracasará, lo hará. Cuando se imaginiza el éxito o fracaso, este tiende a hacerse realidad en términos equivalentes al modo en que se le representa. Para asegurar que pase algo valioso, primero pídelo y confirma que sea acorde con la voluntad de Dios. Después, imprime en tu mente una imagen de eso como un hecho consumado y guarda esa imagen en tu conciencia. Sométela también a la voluntad de Dios, es decir, pone el asunto en sus manos y sigue sus indicaciones. Trabaja con ahínco e inteligencia para hacer tu parte en la obtención de éxito. Cree en la imaginización y consérvala en tu pensamiento. Si lo haces, el modo extraño en que al fin se materializará te dejará pasmado. Es así como se realizará la imagen. Lo que oracionizas e imaginizas se realiza. Conforme al patrón de tu deseo alcanzable básico, si invocas el poder de Dios y si además pones todo de tu parte para que se cumpla. En lo personal, he practicado este método de oración y he encontrado gran poder en él. Se lo he propuesto a otras personas, las que también han reportado que liberó poder creativo en su experiencia. Por ejemplo, una mujer se dio cuenta de que su esposo se distanciaba cada vez más de ella. Hasta entonces habían tenido un matrimonio feliz, pero ella dio en distraerse en asuntos sociales y él en ocuparse en su trabajo. Ella descubrió un día que a él le interesaba otra mujer. Perdió la cabeza y se puso histérica. Consultó a su ministro, quien dirigió hábilmente la conversación hacia ella misma. La esposa admitió que había descuidado su hogar y se había vuelto egocéntrica, mordaz y rezongona. Confesó entonces que nunca se había sentido igual a su marido.
Tenía una honda sensación de inferioridad respecto a él, pues no creía estar a su altura social e intelectualmente. Así, se refugió en una actitud hostil que se manifestaba en críticas y mal genio. El ministro vio que la mujer tenía más talento, aptitud y encanto de los que revelaba. Le sugirió entonces crear una imagen de sí misma como capaz y atractiva. Le dijo en son de broma que Dios tiene un salón de belleza y que las técnicas de la fe pueden embellecer el rostro de una persona y dotar a su actitud de gracia y soltura. La instruyó acerca de cómo orar e imaginizar. De igual modo, le recomendó elaborar una imagen mental de la restauración de su antigua camaradería con su esposo, visualizar la bondad de él e imaginar la recuperación de su armonía. Ella debía aferrarse a esa imagen con toda su fe. La preparó de esta manera para una interesante victoria personal. Por ese tiempo, el esposo le informó que quería el divorcio. Como ella había aprendido a dominarse, recibió con calma esa solicitud. Se limitó a contestar que estaba dispuesta a satisfacerla si él lo quería, pero le propuso aplazar 90 días la decisión, alegando que el divorcio sería definitivo. Si al cabo de 90 días lo quieres aún, cooperaré contigo. Dijo esto con tanto aplomo que él le lanzó una mirada de curiosidad porque había previsto un arrebato. Él salía noche tras noche y noche tras noche ella se quedaba en casa, aunque lo imaginaba sentado en su viejo sillón. El esposo no estaba ahí, pero ella creaba una representación de él leyendo cómodamente como en los viejos tiempos. Lo visualizaba haciendo un poco de todo en su residencia, como pintar y arreglar. Imaginaba incluso que secaba los trastes, como lo hacía cuando estaban recién casados. Se visualizó jugando golf con él y haciendo excursiones como había sido su costumbre tiempo atrás. Mantuvo esa imagen con una fe constante, y en efecto, una noche él se sentó en su viejo sillón. Ella miró 2 veces para confirmar que era cierto y no una imaginización, pese a que una imaginización bien puede ser una realidad, porque el hecho es que su esposo estaba ahí. Él aún salía de vez en cuando, pero cada vez se sentaba más noches en su sillón. Un día empezó a leerle a ella como antes, y una soleada tarde de sábado le preguntó: ¿te gustaría jugar una partida de golf? Los días transcurrieron plácidamente hasta que ella se dio cuenta que se había cumplido el plazo de 90 días, de modo que esa noche dijo con toda tranquilidad: ya pasaron los 90 días, Bill. ¿A qué te refieres?, preguntó él confundido. ¿No lo recuerdas? Acordamos que esperaríamos 90 días para tratar el asunto del divorcio, y hoy es el día número 90. Él la miró un segundo, se ocultó detrás de su periódico, dio vuelta a la página y le dijo: no seas ridícula, no podría vivir sin ti. ¿De dónde sacaste la idea que iba a dejarte? La fórmula de la oración creativa resultó ser un mecanismo eficaz. Ella oracionizó e imaginizó y el resultado buscado se realizó. El poder de la oración resolvió su problema y el de él. Conozco a muchas personas que han aplicado satisfactoriamente esta técnica, no solo en cuestiones personales, sino también en asuntos de negocios. Cuando se le pone en juego una situación con toda sinceridad e inteligencia, los resultados son tan buenos que debería considerársele un método de oración muy eficiente. Quienes lo adoptan con seriedad y lo usan obtienen resultados estupendos. En el banquete de una convención industrial, en la mesa de honor, se sentó junto a mí un individuo que, aunque un poco tosco, era muy simpático. Tal vez se sentía un poco incómodo de estar tan cerca de un predicador, quien obviamente no era su compañía usual. Me dijo que de chico había asistido a la iglesia, pero que se había alejado de ella. A continuación, me contó una historia que, pese a que la he oído toda la vida, la gente suelta aún en la actualidad como si fuera nueva. De niño, mi padre me obligaba a ir a la escuela dominical y a la iglesia y me saturaba de religión. Así, cuando me marché de casa, no soportaba más y rara vez he regresado a un templo. En ese momento se acercó a nuestra mesa otro individuo, quien me dijo con entusiasmo que le había ocurrido algo maravilloso. Explicó que, deprimido a causa de una serie de reveses, había decidido tomarse una semana de vacaciones, durante la cual leyó uno de mis libros, que brindan sencillas técnicas de fe. Esto le procuró paz y satisfacción por primera vez en mucho tiempo, lo que lo alentó respecto a su potencial. Así pues, apliqué los principios espirituales que usted presenta en su libro. Empecé a creer y afirmar que, con la ayuda de Dios, podría cumplir los objetivos que perseguía con tanto empeño. Tuve la sensación de que todo iba a estar bien y de que en adelante nada podría perturbarme. Supe con certeza que todo saldría a pedir de boca. Dormía y me sentía mejor, como si hubiera tomado un tónico.
pero el factor decisivo fue mi nueva comprensión y práctica de las técnicas espirituales. Cuando este hombre se marchó, mi compañero de mesa, que había escuchado su relato, dijo: «Jamás había oído nada semejante. Este señor habló de la religión como de algo práctico y jubiloso. A mí no se me presentó nunca de esa forma. También dio a entender que la religión es casi una ciencia que puede utilizarse en bien del trabajo y salud. Nunca lo pensé así, pero ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? La expresión facial de ese individuo. Lo curioso es que cuando mi compañero de mesa dijo esto, su rostro se iluminó con una expresión parecida. Por primera vez consideraba la idea de que la fe no es mera beatería, sino un procedimiento científico para tener una vida satisfactoria. En lo personal, creo que la oración es una emisión de vibraciones de una persona a otra y a Dios. El universo entero se encuentra en un estado de vibración. El aire está lleno de vibraciones. La reacción entre los seres humanos se halla también en un estado de vibración. Cuando tú rezas por alguien, empleas la fuerza inherente al universo espiritual. Transfieres a esa persona una sensación de amor, bondad y apoyo. Y al mismo tiempo generas vibraciones en el universo que permiten a Dios hacer que los objetivos solicitados se cumplan. Si experimentas con este principio, conocerás sus extraordinarios efectos. Por ejemplo, acostumbro rezar por la gente con la que tropiezo. En una ocasión viajaba en un tren cuando se me ocurrió algo muy curioso. Luego de mirar a un hombre en un andén que se perdió de vista cuando el tren abandonó la estación, pensé que lo había visto por primera y última vez. Su vida y la mía se habían tocado levemente durante una fracción de segundo. Él siguió su camino y yo el mío. Recé por él y emití una oración afirmativa en la que pedí que su vida se llenara de bendiciones. Y después oré también por otras personas que veía desde el ferrocarril. Sé que mi corazón se llenó de dicha. Estoy seguro de que esa experiencia se debió a que el poder divino formó un círculo a través de mí, hacia el muchacho y de vuelta a Dios, fascinados todos por el poder de la oración. Una de las funciones más importantes de la oración es estimular ideas creativas. La mente contiene todos los recursos necesarios para una vida plena. La conciencia aloja ideas que, al ser liberadas, puestas en perspectiva y ejecutadas del modo apropiado, pueden determinar la exitosa conclusión de cualquier proyecto o tarea. Cuando el Nuevo Testamento dice: «El reino de Dios está entre vosotros», Lucas 17:21, nos informa que Dios nuestro Creador depositó en nuestra mente y personalidad todas las facultades y aptitudes que necesitamos para llevar una vida constructiva. A nosotros nos corresponde aprovechar y desarrollar esas facultades. Por ejemplo, un conocido mío trabaja en una empresa en la que es jefe de 4 ejecutivos. A intervalos regulares, estas personas realizan lo que llaman una sesión de ideas. Con el propósito de aprovechar todas las ideas creativas que rondan en su mente, celebran esta sesión en una sala sin teléfonos, timbres ni ningún otro aparato de oficina. La doble ventana aísla totalmente y elimina los ruidos de la calle en la mayor medida posible. Antes de iniciar esta sesión, el grupo pasa 10 minutos orando y meditando en silencio. Sus miembros están convencidos de que Dios trabaja creativamente dentro de ellos. Cada uno reza a su manera y afirma que el Señor está a punto de liberar en su cabeza las ideas que la compañía necesita. Después de este periodo de silencio, todos hablan para revelar las ideas que pasaron por su mente. Estas ideas se escriben en tarjetas que se dejan sobre la mesa. En esta etapa no se permite criticar ninguna ocurrencia, porque la discusión podría entorpecer el flujo del pensamiento creativo. Una vez reunidas todas las tarjetas, cada cual se evalúa en una sesión posterior, porque esta es solo para aprovechar las ideas estimuladas por el poder de la oración. ¿Dónde está el ejecutivo trasnochado que asegura que la religión es teórica y no tiene lugar en los negocios? Hoy, todo empresario exitoso y eficaz empleará los más recientes y probados métodos de producción, distribución y administración. Muchos descubren que uno de los sistemas más eficientes es el poder de la oración. Personas alertas ven ahora en todas partes que probar el poder de la oración hace que se sientan mejor, trabajen mejor, hagan mejor las cosas, duerman mejor y sean mejores individuos. Mi amigo Groove Patterson, director del Blade de Toledo, es un hombre de vigor notable. Él sostiene que al menos en parte su energía se deriva de sus métodos de oración. Por ejemplo, le gusta conciliar el sueño rezando,
porque cree que en ese momento su subconsciente está más relajado. El subconsciente gobierna en alto grado nuestra vida. Si tú introduces en él una oración cuando estás más relajado, esta tendrá un efecto imponente. El señor Patterson ríe al decir: antes me preocupaba quedarme dormido mientras rezaba, ahora lo hago a propósito. Un gran número de métodos singulares para rezar han llamado mi atención, pero uno de los más eficaces es el que Frank Laubach promovió en su excelente libro Prayer, The Mightiest Power in the World. El Dr. Laubach cree que la oración genera verdadero poder. Uno de sus métodos consiste en disparar oraciones a la gente con la que se cruza en la calle. Llama rezos relámpago a este tipo de plegarias. Bombardea a la gente con oraciones en las que emite pensamientos de amor y buena voluntad. Dice que las personas junto a las que pasa en la calle y a quienes dispara oraciones suele voltear, mirarlo y sonreír. Sienten la emanación de una fuerza comparable con la energía eléctrica. En el bar de un tren, un hombre un poco ebrio se comportaba de modo grosero y descortés. Hablaba con altanería y se hacía insoportable. A mí me pareció que todos los pasajeros le cobraban antipatía. A corta distancia de él, decidí probar el método de Frank Laubach. Así, recé por él y emitía hacia él pensamientos de buena voluntad. De súbito y sin razón aparente, aquel hombre se volvió hacia mí y alzó la mano en gesto de saludo. Cambió de actitud y se calmó. Tuve todas las razones para creer que mi oración había llegado hasta él. Nuestro cerebro aloja alrededor de 2.000 millones de ínfimas baterías de almacenamiento. Puede propagar poder por medio de pensamientos y oraciones. El poder magnético del cuerpo humano está más que comprobado. Tenemos miles de pequeñas estaciones emisoras y cuando la oración las activa, una fuerza inmensa fluye por una persona y se comunica de un ser humano a otra. Podemos transmitir poder mediante la oración, la cual actúa como una estación emisora y receptora en forma simultánea. Hace tiempo asesoré a un alcohólico que cuando ya llevaba 6 meses seco, como dicen los alcohólicos anónimos, debió hacer un viaje de negocios. Un martes a las 4 de la tarde tuve una sensación persistente de que él estaba en dificultades. No podía dejar de pensar en él. Sentí que algo tiraba de mí, así que dejé todo y me puse a rezar por ese amigo. Días después me llamó por teléfono. Estuve en Boston toda la semana, me dijo, y quiero que sepa que estoy seco todavía, aunque en los primeros días pasé por un momento muy difícil. ¿Fue el martes a las 4 de la tarde? Le pregunté. Él me contestó asombrado. Sí, ¿cómo lo supo? ¿O quién se lo dijo? Nadie, respondí, es decir, ningún ser humano. Le describí mis sensaciones del martes a las 4 de la tarde y le dije que había rezado media hora por él. Se quedó estupefacto y me explicó. Yo estaba en el hotel y me detuve frente al bar. En mi interior se desencadenó entonces una lucha terrible. Pensé en usted porque necesitaba ayuda y me puse a rezar. Las oraciones que él inició llegaron hasta mí y a mi vez recé por él. Unidos en oración, completamos el círculo. Llegamos a Dios y él obtuvo su respuesta bajo la forma de fortaleza para enfrentar esa crisis. ¿Qué hizo después? Fue a una farmacia, compró una bolsa de dulces y los comió sin parar. Su salvación, como él mismo dijo, fueron rezos y caramelos. Una joven casada admitió que estaba llena de odio, envidia y resentimiento contra sus amigos y vecinos. Además, era muy aprensiva. Le preocupaba sin cesar que sus hijos se enfermaran, que tuvieran un accidente o que fallaran en la escuela. Su vida era una lastimosa mezcla de insatisfacción, temor, odio e infelicidad. Le pregunté si alguna vez rezaba. Ella me contestó, solo cuando me desespero, aunque debo admitir que la oración no significa nada para mí, de modo que no rezo muy a menudo. Le dije que la práctica de la verdadera oración podía cambiar su vida y le di algunas indicaciones para que emitiera pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de seguridad en sí misma y no de temor. Le sugerí que cada día, cuando sus hijos llegaran de la escuela, rezara e hiciera de sus oraciones una afirmación de la bondad protectora de Dios. Este procedimiento cambió su vida, como lo ilustra la carta siguiente que me escribió hace poco. Adopté la costumbre de afirmar al despertar que el día sería bueno, y puedo decir que no he tenido un mal día desde entonces. Lo curioso es que mis días no han sido más tranquilos ni menos cargados de pequeñas molestias que antes.
pero eso ya no me trastorna. Cada noche inicio mis oraciones enlistando todo lo que agradezco, pequeñas cosas ocurridas durante la jornada y que contribuyeron a mi felicidad. Sé que este hábito ha preparado a mi mente para resaltar lo bello y olvidar lo desagradable. El hecho de que durante 6 semanas no haya tenido un solo día malo ni permitido que nada me desmoralizara es maravilloso para mí. Esta mujer descubrió una fuerza portentosa en el poder de la oración. Tú puedes hacer lo mismo. Enseguida te ofrezco 10 reglas para obtener buenos resultados de la oración. Número 1. Reserva unos minutos cada día para rezar. No digas nada, solo piensa en Dios. Esto volverá tu mente espiritualmente receptiva. Número 2. Ora después en forma verbal, usando las palabras sencillas de todos los días. Dile a Dios lo que se te ocurra. No te sientas obligado a usar frases estereotipadas. Al hablar con Él, emplea tu propio lenguaje. Él lo comprenderá. Número 3. Reza mientras haces tus actividades cotidianas, en el metro o autobús o en tu escritorio. Utiliza oraciones breves. Cierra los ojos para aislarte del mundo y concentrarte en la presencia de Dios. Cuanto más hagas esto a diario, más cerca sentirás la presencia del Señor. Número 4. No siempre reces para pedir algo. Hazlo también para afirmar que recibes bendiciones de Dios y dedica la mayor parte de tus oraciones a dar gracias. Número 5. Reza convencido de que las plegarias sinceras llegan hasta tus seres queridos y los envuelven con el amor y la protección de Dios. Número 6. Nunca introduzcas un pensamiento negativo en un rezo. Solo los pensamientos positivos dan resultado. Número 7. Expresa una disposición permanente a aceptar la voluntad de Dios. Pide lo que necesitas, pero muéstrate resuelto a aceptar lo que Él te dé. Quizás esto sea mejor de lo que pediste. Número 8. Practica la actitud de poner todo en manos del Señor. Pide ser capaz de hacer tu mejor esfuerzo y de confiarle los resultados a Él. Número 9. Reza por las personas que no te agradan o que te han tratado mal. El resentimiento es el mayor obstáculo contra el poder espiritual. Y número 10. Haz una lista de personas por las cuales pedir. Entre más reces por otros, sobre todo si no están directamente relacionados contigo, más resultados obtendrás de la oración. Capítulo 5. ¿Cómo crear tu propia felicidad? ¿Quién decide si serás feliz o desdichado? La respuesta, tú. Una celebridad de la televisión tuvo una vez como invitado en su programa a un anciano muy peculiar. Hacía comentarios totalmente espontáneos e impremeditados, que emergían de una personalidad radiante y feliz. Cada vez que hablaba decía algo tan condoroso, tan atinado, que el público estallaba en carcajadas. Cautivó a todos. El conductor estaba impresionado y disfrutó del momento tanto como los demás. Al final le preguntó al anciano por qué era tan feliz. «De seguro tiene usted un secreto maravilloso de la felicidad», le dijo. No tengo ningún secreto. Lo que hago es tan sencillo como sumar 2 más 2. Cuando me levanto, tengo 2 opciones: ser feliz o no. ¿Y qué cree usted que hago? Decido ser feliz. Eso es todo. Esta podría parecer una exageración y pintar a ese anciano como superficial, pero Abraham Lincoln, a quien nadie podría acusar de superficial, decía que cada persona es tan feliz como cree serlo. Tú puedes ser desdichado si quieres. Conseguirlo es lo más fácil del mundo. Te basta con optar por la infelicidad. Si te repites una y otra vez a ti mismo que las cosas marchan mal, que nada es satisfactorio, ten la seguridad de que serás desdichado. Si por el contrario te dices, las cosas marchan bien, la vida es buena, elijo la felicidad, puedes estar seguro de que la obtendrás. Los niños son más aptos para ser felices que los adultos. El adulto capaz de prolongar a la edad madura y la vejez el espíritu de la infancia es un genio, porque preservará el buen ánimo con que Dios dota a los pequeños. La perspicacia de Jesucristo sobre este asunto es notable, porque Él nos dice que para vivir en este mundo no hay nada mejor que tener el corazón y la mente de un niño. En otras palabras, no permitas que tu espíritu envejezca, se opaque o pierda ímpetu. No te vuelvas demasiado sofisticado. Elizabeth, mi hija menor, tiene 9 años y ya sabe cuál es la solución de la felicidad. Un día le pregunté, ¿eres feliz, cariño?
Claro que sí, me dijo. ¿Siempre lo eres? Sí, respondió. Siempre soy feliz. ¿Y qué te hace feliz? No lo sé, siempre soy feliz. Pues debe haber algo que te haga feliz, le dije. Bueno, te diré qué es. Mis amigas me hacen feliz. Me gusta jugar con ellas. Mi escuela me hace feliz. Me gusta ir a clases. Quiero a mis maestras. También me gusta ir a la iglesia. Me gusta la escuela dominical y quiero a mi maestra. Quiero mucho a mi hermana Margaret, a mi hermano John, a mi mamá y a mi papá. Ellos me cuidan cuando estoy enferma, me quieren y son buenos conmigo. Y a mí me parece que allí está todo. Sus compañeras de juegos son sus colegas. Su escuela es el lugar donde trabaja. La iglesia y la escuela dominical es el lugar donde rinde culto. Y sus padres y hermanos, el círculo familiar, que es la sede del amor. Ahí tienes la felicidad en una nuez y los momentos más satisfactorios de tu vida están relacionados con estos factores. A un grupo de niños y niñas se les pidió enlistar lo que los hacía más felices. Sus respuestas fueron muy conmovedoras. He aquí la lista de los niños. El vuelo de una golondrina, mirar agua clara y profunda, el agua al ser surcada por una proa de un barco, el tren rápido a toda velocidad, una grúa de construcción cuando levanta algo pesado, los ojos de mi perro. Y esto es la lista de las niñas. La luz de los faroles sobre un río, techos rojos entre los árboles, el humo que sale de una chimenea, terciopelo rojo, la luna cuando se asoma en medio de las nubes. Estas cosas expresan, así sea solo a medias, ese algo que la hermosura del universo posee. Para ser feliz hay que tener un alma limpia, ojos capaces de ver poesía en lo insignificante, un corazón de niño y sencillez espiritual. Muchos de nosotros producimos nuestra propia infelicidad. Por supuesto que no toda la desdicha es de creación propia, porque las condiciones sociales son responsables de no pocos de nuestros infortunios. Pero es un hecho que, en gran medida, mediante nuestros pensamientos y actitudes, extraemos de la vida los ingredientes de la felicidad o la desdicha. 4 de cada 5 personas no son tan felices como podrían. La infelicidad es el estado de ánimo más común. Aunque dudo que la felicidad humana esté en un nivel tan bajo, sé que el número de personas con una vida infeliz es mayor del que quisiera. Y ya que uno de los deseos fundamentales de cada ser humano es llegar a ese estado de la existencia conocido como felicidad, algo debe hacerse al respecto. La felicidad no es inalcanzable. Quien quiera que la desee, que la ansíe y que aprenda a aplicar la fórmula correcta, puede conseguirla. En una ocasión, me senté frente a una pareja de desconocidos en el restaurante de un tren. La dama iba lujosamente vestida, pero la pasaba muy mal, de modo un tanto ruidoso. Proclamaba que el coche estaba sucio, que estaba expuesto a corrientes de aire, que el servicio era abominable y la comida espantosa. Se quejaba y se molestaba por todo. En cambio, su esposo era un hombre cordial, afable y de trato fácil, obviamente capaz de aceptar las cosas como son. Me pareció que se sentía un poco avergonzado de la displicencia de ella y también decepcionado, porque él la había llevado a ese viaje de placer. Para cambiar de tema, me preguntó a qué me dedicaba y me informó que él era abogado. Luego cometió un gran error, porque agregó con una sonrisa: mi esposa trabaja en el ramo de la manufactura. Esto me sorprendió, porque ella no parecía corresponder al tipo industrial o ejecutivo. Así que pregunté: ¿y qué manufactura? Infelicidad, contestó él. Manufactura su propia infelicidad. Pese al silencio incómodo que se dejó sentir en la mesa, tras esa desacertada observación, le agradecí, porque describe con exactitud lo que muchas personas hacen: forjar su propia desdicha. Es una lástima que tantos problemas en la vida diluyan nuestra felicidad, pero es más absurdo aún que destilemos en nuestra mente desdicha adicional. Qué insensatez añadir una tristeza de creación personal a todas las dificultades sobre las que tenemos escaso o nulo control. Sin embargo, en vez de enfatizar la manera en que la gente produce su desdicha, pasemos a la fórmula para poner fin a ese proceso generador de desgracia. Basta decir que nosotros producimos nuestra propia desdicha teniendo pensamientos de infelicidad y mediante las actitudes que asumimos, como la negativa sensación
de que todo va a salir mal o de que los demás no merecen lo que tienen, mientras que nosotros no recibimos lo que merecemos. También nos causamos desdicha impregnando nuestra conciencia de rencor, odio y mala voluntad. El proceso generador de infortunios hace uso siempre de los ingredientes del temor y la preocupación. Quiero subrayar nada más que una enorme porción de la infelicidad del individuo es de creación propia. ¿Qué debemos hacer entonces para producir felicidad en lugar de infelicidad? Un incidente ocurrido en uno de mis viajes en tren podría ofrecer una respuesta. Una mañana, en un antiguo tren, media docena de hombres nos afeitábamos en el baño. Como suele suceder en esos espacios estrechos y abarrotados, luego de haber pasado una noche en el tren, ningún miembro de este grupo de desconocidos estaba de buen humor y apenas se hablaba, soltando medias palabras. De repente llegó un individuo que exhibía una amplia sonrisa. Nos saludó a todos con un animado buenos días y recibió a cambio gruñidos poco entusiastas. Mientras se rasuraba, tarareaba, quizás sin darse cuenta. Era una melodía alegre, lo que sacó de quicio a algunos de los presentes. Por fin uno de nosotros dijo con sarcasmo: «Qué contento está usted esta mañana. ¿A qué se debe tanta alegría?» «A que tengo por costumbre ser feliz», respondió aquel hombre. Eso fue lo único que dijo, pero estoy seguro de que todos los que estábamos ahí bajamos de ese tren llevando en nuestra mente esas deslumbrantes palabras. Tengo por costumbre ser feliz. Esta frase es en realidad muy profunda, porque resulta indudable que nuestra felicidad o desdicha depende en alto grado de los hábitos mentales que cultivemos. Esta colección, conocida como el libro de Proverbios, nos dice que el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15:15. En otras palabras, cultiva un corazón alegre, es decir, si desarrollas el hábito de la felicidad, tu vida será una fiesta incesante, lo que equivale a decir que disfrutarás de ella todos los días. Del hábito de la felicidad se desprende una vida alegre, y como somos capaces de cultivar hábitos, también lo somos de crear nuestra dicha. Haz una lista de pensamientos alegres y recórrela en tu mente varias veces al día. Si un pensamiento de infelicidad entrara en tu cabeza, atájalo al instante, expúlsalo de manera consciente y sustitúyelo por uno de felicidad. Cada mañana, antes de levantarte, relájate en tu cama e introduce deliberadamente en tu conciencia pensamientos alegres. Pasa por tu mente imágenes de cada una de las experiencias afortunadas que esperas tener durante el día. Saborea ese regocijo. Estos pensamientos se traducirán en hechos. No digas que las cosas no marcharán bien ese día. Con solo decirlo, contribuyes a que sea así. Te atraerás entonces todos los factores de la tristeza, grandes y pequeños, y terminarás preguntándote: ¿por qué todas las cosas me salen mal? ¿Qué pasa con todo? La razón podría ser estrictamente lo que piensas al iniciar cada día. Prueba mañana este plan. Cuando te levantes, repite 3 veces en voz alta la siguiente frase: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Aunque personalízala: me gozaré y alegraré en él. Repítela con voz fuerte y clara, y un tono y énfasis positivos. Mientras te vistes, afeitas o desayunas, haz en voz alta comentarios como estos: creo que hoy será un día espléndido. Estoy seguro de que podré resolver todos los problemas que se me presenten. Me siento bien en lo físico, mental y emocional. Es maravilloso estar vivo. Agradezco todo lo que he tenido, todo lo que tengo ahora y todo lo que tendré. Nada va a venirse abajo. Dios está aquí, está conmigo y verá por mí. Le doy gracias por todo lo bueno que he recibido. Hace tiempo conocí a un tipo pesimista que siempre le decía a su esposa en el desayuno: este será otro mal día. No lo creía, pero curiosamente estaba convencido de que si decía que el día iba a ser malo, era muy probable que fuera bueno. Sin embargo, las cosas no resultaron así, lo cual no es de sorprender, porque si visualizas y afirmas una consecuencia desafortunada, tenderás a creerla. Si por el contrario, cada mañana afirmas que tus actos tendrán buenas consecuencias, te sorprenderá confirmar que las cosas son así con demasiada frecuencia. No obstante, no basta con aplicar a la mente una terapia de afirmaciones tan acertada como la que acabo de proponer. A lo largo del día, debes basar también tus acciones y actitudes en los principios fundamentales de una vida feliz.
Uno de los principios más simples e importantes es el del amor humano y la buena voluntad. Una expresión sincera de bondad y compasión es capaz de producir una dicha inmensa. Donde hay amor está Dios, y podríamos añadir que donde están Dios y el amor hay felicidad. Así, un principio práctico para crear felicidad es practicar el amor. Un hombre que está siempre muy contento es mi amigo C. Matheron, quien con su igualmente feliz esposa, Mary, viaja por todo Estados Unidos como parte de su trabajo. Él lleva en todo momento consigo una singular tarjeta de presentación, al reverso de la cual está impresa la filosofía que les ha dado alegría a su esposa y a él, y a cientos de individuos más que han tenido la suerte de sentir el impacto de su personalidad. La tarjeta dice como sigue: he aquí el camino a la felicidad. Mantén tu corazón libre de odio y tu mente de preocupaciones. Vive con sencillez, espera poco y da mucho. Llena tu vida de amor, irradia luz. Olvídate de ti mismo y piensa en los demás. Trátalos como quieres que te traten. Prueba esto una semana y te sorprenderás. Al leer estas palabras quizás pienses, esto no es nada nuevo, y tienes razón si nunca has intentado aplicarlo. Pero si lo pones en práctica, descubrirás que es el método más novedoso, fresco y admirable para tener una vida feliz y exitosa. ¿De qué te sirve haber conocido estos principios toda la vida si no los has empleado jamás? Esa ineficiencia es trágica. Que un hombre haya vivido en la pobreza, teniendo oro a su puerta, representa un enfoque poco inteligente de la vida. Esa simple filosofía es el camino de la felicidad. Practica una semana sus principios, como sugiere el señor Matheron, y si no te dan felicidad genuina, tu desdicha es ciertamente muy profunda. Claro que para dotar de poder a esos principios de felicidad y hacer que surtan efecto, es necesario cimentarlos en una mente dinámica. Ni siquiera con firmes principios espirituales obtendrás buenos resultados si no están imbuidos de poder espiritual. Cuando uno experimenta un cambio dinámico interior, el éxito de las ideas generadoras de felicidad está garantizado. Si aplicas principios espirituales, por torpemente que lo hagas, experimentarás poco a poco un poder espiritual interior. Puedo asegurarte que esto te procurará la mayor descarga de felicidad que hayas tenido en tu vida, y esa felicidad será permanente mientras lleves una vida centrada en Dios. En mis viajes por Estados Unidos me he encontrado con un creciente número de individuos muy felices. Se trata de personas que han practicado las técnicas que se describen en este volumen, que yo mismo he presentado en otros libros, escritos y charlas, y que otros autores y oradores han transmitido a sujetos receptivos. Es asombroso que la gente puede ser tan feliz por medio de una experiencia interior de cambio espiritual. Hoy tienen esa experiencia personas de todas partes. De hecho, este es ya uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo y de continuar desarrollándose y extendiéndose. Pronto se considerará atrasados y anticuados a quienes no hayan vivido experiencias espirituales. Tener una vida espiritual es lo de hoy. Ignorar esa transformación generadora de felicidad de la que ahora disfrutan tantas personas en todos lados es estar fuera de tono. Hace tiempo, al terminar una conferencia en cierta ciudad, se me acercó un hombre robusto y de buena apariencia. Me palmeó tan fuerte el hombro que casi me tiré al suelo. «¡Doctor!», me dijo con una voz muy retumbante. «¿Nos haría el favor de sumarse a nosotros? Haremos una gran fiesta en casa y nos daría mucho gusto que usted estuviera presente. Será un festejo extraordinario que no se debería perder». Fue así como formuló su enjundiosa invitación, pero resultaba obvio que ese no era un evento apropiado para un predicador y titubeé. Para no cortarles las alas a todos comencé a poner pretextos. «Ni pensarlo», dijo mi amigo. «Será una fiesta más indicada para usted y le sorprenderá. Venga con nosotros, le complacerá como no tiene usted una idea». De modo que cedí y marché en compañía de ese individuo optimista y chispeante, sin duda una de las personalidades más contagiosas con que me había topado en mucho tiempo. Pronto llegamos a una gran casa oculta entre los árboles y con una amplia entrada hasta la puerta. El ruido que salía de las ventanas delataba que ahí se desarrollaba una gran fiesta y me pregunté en qué había ido a meterme. Tras emitir un grito estridente, mi anfitrión me arrastró a la sala, donde estreché incontables manos mientras él me presentaba a numerosas personas eufóricas que componían un grupo alegre y jubiloso. Miré a mi alrededor en busca de una barra, pero no encontré ninguna. «Seguro que estas personas estuvieron en alguna parte antes de llegar aquí», le comenté a mi amigo. Eso le intrigó y me dijo:
¿Cómo que estuvieron en alguna parte? Usted no entiende. En efecto, tienen un espíritu muy alegre, pero no porque hayan tomado bebidas espirituosas, como para mi sorpresa usted parece creer. ¿No se da cuenta de qué es lo que tiene tan contento este grupo? Han sido renovados espiritualmente, recibieron algo, fueron librados de sí mismos, han descubierto a Dios como una realidad viviente, auténtica y vigorosa. Sí, tienen un espíritu muy alegre, pero no ha salido de ninguna botella, habita en su corazón. Entonces comprendí, aquellas no eran personas tristes e insufribles, eran los líderes de esa ciudad, hombres de negocios, abogados, médicos, maestros, personas de sociedad y muchas otras de condición humilde, y le estaban pasando de maravilla. Conversaban entre sí de los cambios producidos en su existencia por la revitalización de su poder espiritual. Quienes tienen la ingenua noción de que cuando se es religioso es imposible reír y estar alegre, deberían haber estado en esa fiesta. Salí de ella con un versículo bíblico dándome vueltas en la cabeza. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Esa fue la luz que vi en los rostros de aquellas personas felices. Era una luz interior que se reflejaba en sus caras y que procedía de una efervescencia espiritual que ellas habían hecho suya. Vida significa vitalidad, y era obvio que esa gente recibía su vitalidad de Dios. Habían descubierto el poder que da origen a la dicha. Cree en lo que dice esta obra, porque es verdad. Si más tarde trabajas en las sugerencias prácticas que contiene, tendrás la experiencia espiritual de la que se deriva esa clase de alegría. Lo sé porque muchas personas a las que ya me he referido y a las que me referiré en capítulos posteriores obtuvieron de ese modo su nueva fuerza vital. Y una vez que cambies por dentro, no crearás infelicidad, sino una felicidad de tal tipo y carácter que te preguntarás si vives aún en el mismo mundo. En efecto, el mundo no será el mismo, porque tú no lo eres, y lo que eres determina dónde vives. Cuando cambias, tu mundo cambia también. Si la felicidad está determinada por nuestros pensamientos, es indispensable que ahuyentes los que contribuyen a la depresión y el desánimo. Esto se hace primero tomando la decisión de hacerlo. Segundo, utilizando una técnica simple que le sugería un hombre de negocios. Lo conocí en una comida. Rara vez he visto tanto pesimismo como el que emanaba de él. Su conversación habría sido deprimente en extremo si hubiera permitido que me afectara. Exudaba desaliento. Al oírlo hablar, se habría creído que todo estaba condenado al desastre. Ese hombre estaba exhausto, desde luego. Problemas acumulados agobiaban su mente, la que buscaba librarse alejándose de un mundo que sobrepasaba su raquítica energía. Su principal problema era un patrón de pensamientos depresivos. Necesitaba una infusión de luz y de fe. Así que le dije, si quiere sentirse mejor y dejar ese desánimo, ¿puedo darle algo que le ayudará? ¿Qué podría hacer usted? ¿Acaso hace milagros? No, pero puedo ponerlo en contacto con alguien que sí los hace, que acabará con su infelicidad y le dará una nueva visión de la vida. Hablo en serio, concluí y nos separamos. Todo indica que desperté su curiosidad, porque más tarde se puso en contacto conmigo y le regalé un librito mío titulado Dog Conditioners, con 40 pensamientos generadores de salud y felicidad. Puesto que se trata de un libro de bolsillo, le sugerí que lo llevara consigo para que lo consultara fácilmente durante 40 días e introdujera en su mente uno de esos pensamientos. Asimismo, le sugerí que los aprendiera de memoria, con objeto de que se disolvieran en su conciencia y que visualizara cada uno en su mente como una influencia calmante y curativa. Le aseguré que si seguía este plan, esos pensamientos de salud lo librarían de las enfermizas ideas que consumían su dicha, energía y capacidad creativa. Esta noción le pareció al principio muy extraña y tenía sus dudas, pero siguió mis instrucciones. 3 semanas después me llamó por teléfono y exclamó: «Vaya que esto da resultado, es maravilloso», me hizo reaccionar, algo que creí imposible. Él todavía reacciona hasta hoy y es una persona muy feliz. Esto se debe a que aprendió a conducir el poder con el cual crear su propia felicidad. Luego comentó que el primer obstáculo mental al que debió hacer frente fue que no admitía que, pese a lo desalentador de su desdicha, se complacía en sus pensamientos de autocompasión y autocastigo. Sabía que esos pensamientos enfermizos eran la causa de sus tribulaciones, pero no podía hacer el esfuerzo requerido para cambiar más allá de desearlo. Cuando empezó a insertar sistemáticamente sanos pensamientos espirituales en su mente, primero anheló una vida nueva,
Después entendió la emotiva verdad de que podía alcanzarla y finalmente comprobó, con más emotividad aún, que la obtenía. El resultado fue que, al cabo de 3 semanas de un proceso de superación personal, sobre él estalló una dicha nueva. Este es el secreto de la felicidad. Todo lo demás es secundario. Si vives una experiencia así, alcanzarás una felicidad pura y verdadera, lo mejor que el mundo puede ofrecer. Hagas lo que hagas, no pases esto por alto. Ser feliz en esta vida es lo más importante.